Muy bien, saludos con todos. Hoy día vamos a empezar a hablar sobre los derechos y los deberes. Estos conceptos que les estoy mencionando acá como pregunta, ¿no? ¿Qué son los derechos y qué son los deberes? Hemos estado hablando bastante de lo que es los derechos humanos, los derechos del niño y del adolescente. Entendemos a qué se refiere, pero en sí, el mismo concepto no lo sabemos. Y si no lo sabemos, vamos a aclararlo hoy día. ¿Ya? Muy bien, pasemos a la siguiente explicación. Primero, para entender el concepto de derechos y deberes, veamos primero los conceptos de los derechos. Son todos los mecanismos legales que protegen al individuo. Esos son los derechos. Y los deberes son las obligaciones que deben cumplir para poder ejercer sus derechos. En otras palabras, lo que está diciendo es lo siguiente, ¿no? Que los derechos están normados legalmente, están estipulados como ley, norma o ley. Si hablamos de ley, está en una constitución. Y si hablamos de norma, pues en la de tu colegio. ¿Sí? ¿Para qué? Para proteger a una persona o a varias personas. Ahora, en cambio, los deberes son obligaciones. ¿Tienen un documento estipulado ahí? Tácitamente no. O sea, esté ahí fijo no. Pero cuando hablamos de ejercer obligaciones, estamos hablando de aspectos morales y éticos. ¿Ya? Entonces, estos dos, tanto los derechos como los deberes, se han creado para procurar la estabilidad social y la convivencia armoniosa. Es un decir las imágenes, ¿no? Ustedes tienen acá son derechos, son para todos los humanos, ¿no? Y un deber, un derecho que tenemos que puede ser la educación, nos tiene que llevar al deber de estudiar, ¿no? Ahora, esto de estudiar como colegio no está establecido. Como norma tal vez tácitamente puede estar ahí. Pero se refieren a que los dos, tanto el derecho como el deber, van caminando juntos. Ahora, los derechos y los deberes pueden estar asentados en diversos instrumentos legales, que van desde la constitución de cada país hasta los acuerdos mundiales. En otras palabras, les dije, ¿no? Los derechos, si hablamos del Perú, está en la constitución. Ahora, si no hubiese existido la Declaración de los Derechos Universales Humanos, tal vez en la discusión no hubiese estado. Ha tenido que pasar bastante tiempo para entenderlo de esa manera. Entonces, en otras palabras, los derechos que nosotros tenemos han salido de la Declaración de los Derechos Humanos y algunas que tenemos que son una necesidad de nuestra sociedad. Y no, los derechos los tenemos acá en la Constitución y los deberes están implícitos ahí. Ahorita me van a entender a qué me refiero por implícitos. Vayamos al siguiente cuadro de comparación. Tenemos los derechos acá y los deberes de este lado. Como definición, ya lo vamos a volver a repetir, los derechos son disposiciones y mecanismos legales para proteger las libertades individuales de los ciudadanos de un país. Eso lo tenemos claro, ¿sí? Son normas, leyes, resoluciones que tengan que ver a que si el Estado proteja al individuo. Y si hablamos de deberes, son compromisos adquiridos de estos derechos. ¿Sí? Por ejemplo, acá abajo tengo los ejemplos. Ya yo tengo derecho a la vida. ¿Cuál sería tu compromiso? ¿Sí? Con respecto al derecho a la vida. ¿Respetarlo? Sí. Tengo derecho a la identidad. ¿Cuál sería tu deber con respecto a la identidad? Hablemos si identidad tiene que ver con muchos aspectos. Puede ser tu identidad como familia, como persona, con tu apellido, como peruano. A eso se refiere. Porque el hecho de tener una identidad significa que te van a respetar como ciudadano en otros países. Por eso cada ciudadano tiene su propia identidad. Los órganos, ¿de qué dependen? Los derechos dependen de los órganos de las Naciones Unidas y el Estado mismo. Y los deberes dependen justamente de eso, ¿no? Del mismo Estado y las leyes que establezca el Estado cuando un derecho es violentado o quizás un deber que debe ser cumplido no lo cumple, ¿no? Instrumentos legales tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las constituciones y sus derivados. Si se dan cuenta, todo va enmarcado dentro de la Constitución como ley y alguno que va metido como parte también de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué instrumento legal tiene los deberes?
el mismo. Tienen los mismos, porque ¿por qué tienen los mismos? Porque les he dicho que el derecho y el deber son inherentes, van juntos. Por decirles, si ustedes quieren exigir su derecho a la libertad, adolescentes de 13, 14 años, ¿sí? Obviamente que para que tú cumplas ese requisito, vas a tener que cumplir con el deber de que tú eres responsable de tu propia libertad. A ver, porque me entiendan. Tú eres libre para hacer lo que tú quieras, ¿ya? Ah, en tu casa le pides permiso a tus papás para que te vayas a una fiesta. Pero para que tu papá te dé la libertad, seguramente tus papás te van a decir que vas a tener que cumplir un deber. ¿Cuál podría ser? Te dice, tú vas a la fiesta, pero tu deber es que regreses a tal hora. Si tú infringes la norma, obviamente hay que ver un tipo de castigo, ¿sí? Bueno, algo parecido a lo que le menciono. Los tipos de derechos son derechos humanos, ciudadanos, y dentro de estos hay más de los ciudadanos. Están establecidos en la Constitución. De los deberes, ya les dije, son morales, son éticos, jurídicos cuando hay que aplicar la justicia y sociales cuando no están escritas ni como norma jurídica, pero sí como moral. Por decirles, socialmente tenemos muchos deberes que cumplir y nos dicen dónde está escrito. Pues veamos lo siguiente. Ustedes se suben a un bus, en el bus ven una señora que está parada con su hijo y es un bebito y tú estás sentado. Moralmente y por regla social, sabes lo que tienes que hacer, pararte y cederle el asiento. Eso es cuando la sociedad ha entendido sus deberes y comprende sus derechos. Pero hay unas personas que a veces no lo hacen. Ahí tenemos problemas, ¿sí? Y como lo tienen acá, ya tienen los ejemplos. Y estos derechos, los vuelvo a repetir, van pegados a los de acá. Hay normas en el Código Penal cuando no cumples un deber, ¿sí? Tú tienes el derecho de respetarte y respetar a los demás, pero también tienes el mismo deber, ¿sí? Normas establecidas como reglamento de tránsito, y si la pongo como reglamento de tránsito, usted tiene derecho a una educación vial, ¿sí? ¿Y cómo lo cumplen como deber? Cruzas por las esquinas, tomas el carro en las esquinas, caminas por las aceras, todo tiene que ver con esto, ¿sí? Y para darle un poco de luz al mismo concepto de los derechos, ¿no? ¿Qué son los derechos? Se entiende por derecho a todas las leyes y normativas diseñadas para proteger la libertad individual, garantizando así el bienestar social o los mecanismos de acción para procurarla. El ser humano, desde que ha peleado por la libertad, a veces somos meos pisadilla cangrejos, no caminamos para atrás, exigimos mucha libertad y al exigir libertad a veces nos vamos a otro sentido y violentamos nuestra propia libertad, que tanto nos ha costado a mucha gente pelear por ese derecho, ¿no? En la casa, en el colegio. A ti te dan la libertad para que escojas, para que tú decidas, tienes tu propia voluntad, pero a veces cometes errores y esa libertad se vuelve todo lo contrario, porque no has tomado una buena decisión. ¿Sí? Acá he visto lo siguiente, los derechos se dividen en dos grandes, los derechos humanos y los derechos ciudadanos. Ya están acá. ¿Sí? Regresemos a los derechos humanos. Los derechos humanos, como vuelvo a repetir, tienen que ver específicamente con los derechos universales. ¿Sí? Es enmarcado en torno a lo que el hombre ha querido pelear porque para que haya una convivencia, no hay una degradación del ser humano, se establecieron estos. En donde, pues ya saben, ¿no? En la ONU, fue creada en 1948 y esta de los derechos humanos tiene 30 artículos, ¿sí? Ahora, de muchos temas que ya hemos hablado la vez pasada, y a comparación de los derechos del niño y del adolescente, que son 50, son distintos. No distintos, no son complementarios, ¿ya? En cambio, los derechos ciudadanos son un poco más civiles y estos están enmarcados dentro de un reglamento o un conjunto de leyes. Y este documento que representa a este tipo de derechos humanos ciudadanos es la Constitución, ¿sí? Dentro de estos derechos ciudadanos tenemos varios.
vayamos al primero. Tenemos el derecho civil y político. El derecho civil y político habla un poco del, si hablamos del derecho civil, habla del ciudadano a pie que camina por la calle. Tiene derecho a la información, tiene derecho al libre tránsito, tiene derecho a la opinión. Cuando ya nos vamos a un aspecto de política del país y queremos participar dentro de lo que está pasando en el país políticamente como participación ciudadana, ya se vuelven derechos políticos. Por ejemplo, cuando ejerces el derecho a votar, elegir un presidente, elegir un alcalde, un presidente regional. Para ver la manera de la participación de la organización, ¿sí? Dentro del Estado. Estás en el colegio, si ejerces un tipo de participación ciudadana, si lo haces. Cuando participas y opinas, no te quedas callado. Cuando eliges a un encargado de la clase como delegado, en cada momento que tú das tu propia opinión, estás haciendo un tipo de participación dentro del derecho político. El otro derecho sería el derecho económico, social y cultural. Estos tres van juntos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque una sociedad se va a mover de acuerdo a su aspecto cultural y también quizás, podríamos decirlo así, también al aspecto económico. Una sociedad donde se respeten los derechos económicos, por decirles, derecho a un buen trabajo, a un buen salario, a una mejor estabilidad de vida. Te va a crear también un aspecto de solidaridad con los demás, con los que no tienes, ¿no? Derechos sociales como por ejemplo el hecho de participar solidariamente así en beneficio de la sociedad por una situación X como el de ahora que esté pasando, ¿no? Culturalmente las sociedades se demuestran por eso, ¿no? En otras palabras, para que me entiendan. Estamos ahorita en una situación de emergencia en lo cual mucha gente no ejerce este derecho cultural porque está normado que si el gobierno dice no salgas de tu casa y si tú lo haces, culturalmente no participas de esto y socialmente tampoco. Porque lo que está conllevando es no pensar en los demás, solo piensas en ti mismo. Y al hacer eso, transgredes los derechos de los demás. ¿Sí? El hecho de que salgas a la calle y alguien te pueda contagiar por el COVID-19 puede implicar también un efecto hacia otra persona. Y sería irresponsable que no piense en los demás, ¿no? Entonces, acá tienen ejemplos, ¿no? Derecho al trabajo, a la salud y a la educación gratuita. Ya alguien lo dijo más adelante, la educación es base para una sociedad y para un Estado. Entre la sociedad sea mejor educada, vamos a tener un mejor país. Pero ustedes ya se están dando cuenta de lo que está pasando en nuestro Perú, ¿no? Muy bien. Y por último, hablemos de los derechos colectivos. Estos derechos colectivos tienen que ver la forma en cómo la gente participa, tanto económica y socialmente, y que pueda ayudar a que esta sociedad se integre, tenga una identidad y salgan adelante. Los peruanos que vivimos en el Perú van a ser muy distintos a los chilenos, a los brasileños, a los bolivianos, a los colombianos, porque tenemos objetivos distintos, aspectos culturales distintos. ¿Sí? La idea de que se junte este grupo de personas es para ejercer algún tipo de derecho en el cual los mismos ciudadanos organicen su propio Estado en beneficio de ellos mismos, o sea, de toda la sociedad. Porque acá abajo dice que el derecho colectivo ha sido objeto de controversia. Ha habido tiempo atrás, hablemos un poco de historia, en la época republicana o en la época aristocrática, donde el gran porcentaje de gente que podía ejercer políticamente su derecho a elección de voto a elegir un presidente era un 20%. Y el otro por 80%, quizás un poco menos, 70%, era de la gente que no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Ocurría de que esa minoría era la que votaba por el presidente que querían tener y ellos nomás participaban, porque un requisito era que solamente tienes que saber leer y escribir. En cambio, la gran mayoría en ese momento, esa época, eran indígenas, empleados, trabajadores, no tenían, no sabían leer ni escribir, ¿no? No podrían ejercer el derecho al voto. Entonces,
A la controversia aparece acá porque es un poco, dependiendo de la situación, ¿no? En otros países tiene otro tipo de forma de Estado y de gobierno, ¿no? Entonces, básicamente es esto. Entonces, para repasar, hemos hablado de los derechos y los deberes, tenemos esos conceptos más claros sobre sus documentos que los respaldan y sobre los tipos de derechos dentro de los mismos propios derechos humanos y los derechos ciudadanos, si bien los que yo acabo de mencionarles. ¿Sí? Muy bien chicos, hasta acá queda la explicación, espero que me hayan entendido muy bien y gracias, chao.